Buenos días, nosotros somos el grupo Anfibios, conformado por Daniela Benfele, Melanie Carlucci, Sebastián González y Verónica Pacheco. Para poder entender un poquito más estos animales, tenemos que preguntarnos, ¿qué son? El vocablo anfibia proviene del griego anfi, que significa ambos, y bio, que significa vida. Es decir, que la palabra anfibio significa doble vida o ambas vidas. Estos animales son caracterizados por tener un ciclo de vida complejo que, salvo algunas excepciones, experimentan dos fases, una en un medio acuático y otra en un medio terrestre, así como podemos observar en las láminas. Los ancestros de los anfibios del primer grupo de vertebrados colonizaron el continente y se adaptaron a una vida semiterrestre. Se encuentran prácticamente en todas las regiones del mundo, excepto en aquellas donde las condiciones climáticas son más duras, como el Ártico, la Antártida y los desiertos más extremos. Los anfibios se caracterizan, a diferencia del resto de los vertebrados, de pasar por diversos cambios morfológicos a lo largo de su ciclo de vida. Transformaciones que, por producirse de forma brusca, reciben el nombre de metamorfosis. Pero lo que más ha llamado la atención de estos animales es su capacidad de poder regenerar extremidades, que en el caso de las salamandras, cuando se sienten en peligro, tienen la capacidad de desprender la cola de su cuerpo para poder distraer al depredador y así escapar del ataque. Pero en cuestión de semanas, ellas son capaces de poder regenerar esa cola. El orden de los anfibios los podemos clasificar en tres grandes grupos. El primer grupo vendría siendo las cecilias o ciegas. Son los anfibios menos diversos, tienen un aspecto parecido al de las lombrices de tierra, ya que son alargados, sin patas y con cuerpos cilíndricos, segmentados por pliegues o anillos. El nombre de ciegas se debe a sus ojos escasamente desarrollados, como resultado de sus hábitos minadores y subterráneos. Se conocen unas 200 especies de cecilias distribuidas en todo el mundo, de las cuales 10 se encuentran en Venezuela. En el segundo grupo podemos encontrar las salamandras y tritones, parecidas a su aspecto físico a las lagartijas, con un aspecto alargado y colas largas, cuatro patas, piel lisa, húmeda y sin escamas. Habitan en casi todas las regiones templadas del hemisferio norte, en ambientes de alta humedad. Actualmente se reconocen unas 680 especies. Esta familia se extiende hasta en áreas tropicales de Centroamérica y Sudamérica. En Venezuela solo se conocen 7 especies, la mayoría las podemos encontrar en la cordillera de los Andes. Y por último tenemos a las ranas y los sapos. Aproximadamente el 90% de los anfibios son anuros, es decir, sapos y ranas. No tienen cola en estado adulto, sus cuerpos son menos alargados y más robustos, y sus patas traseras están adaptadas para saltar. Actualmente se reconocen más de 7.500 especies en todo el planeta, de las cuales cerca del 5% se encuentran en nuestro diverso país. La mayoría de estos animales son ovíparos. Tienen una etapa larval que se gesta sin excepción en un medio acuático y durante el cual va a respirar a través de branquias. En su etapa adulta, aunque no dejan de depender del agua, suelen estar menos atadas a esta. De modo que muchas especies suelen desarrollar pulmones cuya función se ve reforzada por la respiración a través de la piel, es decir, una respiración cutánea que muchos de estos animales son capaces de realizar. No obstante, existen también algunas especies que conservan sus branquias a lo largo de toda su vida. Otras especies también son capaces de segregar sustancias tóxicas que usan para defenderse de los posibles depredadores. Algunas especies sufren un desarrollo directo, es decir, no existe una etapa larvaria de vida libre, de modo de que los huevos emergen ya pequeñas ranas. Hola, mi nombre es Verónica y yo les vengo a exponer un poquito sobre la historia y las eras geológicas en las que se ubicaron por primera vez los anfibios. Comencemos con el acontecimiento más llamativo de la evolución animal, el avance desde el agua hasta la tierra, siendo este considerado un medio físicamente muy peligroso para la supervivencia. Cabe preguntarse la razón por la cual los sarcopterigios abandonan el agua. Muchos autores consideran que en aquellos tiempos era habitual que se secase el medio acuático donde vivían, por lo que necesitaban desplazarse por la tierra para encontrar otras áreas acuáticas. Otros, en cambio, sostienen que el abandono del medio acuático se produce para evitar ser capturados por grandes depredadores que convivían en su medio natural. Incluso muchos opinan que se trataba de una necesidad en busca de nuevas oportunidades alimenticias.
Los anfibios son los únicos vertebrados actuales que pasan del ambiente acuático al terrestre, tanto en su ontogenia como en su filogenia. E incluso ahora, después de unos 350 millones de años de evolución, los anfibios no están completamente adaptados para la vida en la Tierra. Son casi terrestres, pero regularmente pasan de unos ambientes acuáticos a los de tierra firme. Ya ubicándonos un poco en la línea del tiempo, tenemos que en el periodo devónico, que comenzó hace unos 400 millones de años, fue una época de temperaturas suaves, con épocas alternas entre inundaciones y sequía. Durante este periodo, algunos vertebrados, primeramente acuáticos, desarrollaban dos caracteres que resultarían vitales para la evolución de la vida terrestre, las cuales son pulmones y patas. La evolución de las extremidades de los tetrápodos se desarrollaron a partir de las aletas de los peces del Paleozoico. Entre ellos tenemos el Eusthenopteron, un pez de aletas lobuladas de finales del Devónico. Además, se encuentran los ichthyostégalos, que son los primeros tetrápodos que podían salir del agua. Aparecieron a finales del Devónico y eran animales grandes con cabezas grandes y anchas, patas cortas y estilo de vida acuático o semiacuático. En tierra debían ser bastante torpes, ya que se desplazaban utilizando su musculosa cola, con radios parecida a la de un pez. De forma similar a los anfibios actuales, presentaban una línea lateral, la cual es un órgano sensorial que permite a los peces detectar vibraciones y movimientos en el agua, y podían respirar a través de la piel, lo que significa que fueron perdiendo las escamas como ideas de sus antepasados. Además, ponían los huevos en el agua, de los cuales nacían renacuajos que posteriormente sufrían una metamorfosis para convertirse en adultos como los anfibios actuales. Los reptilomorfos fueron los antepasados de los reptiles y aparecieron hace unos 340 millones de años. Eran animales generalmente grandes y pesados que ya presentaban adaptaciones más avanzadas para la vida en la Tierra, como ojos laterales en lugar de estar en la parte superior del cráneo, y una piel más impermeable y semiescamosa. Al caprichoso periodo devónico le siguió el Carbonífero, caracterizado por un clima templado y húmedo, durante el cual los musgos y los grandes helechos crecieron en abundancia en grandes zonas pantanosas. Los lepospóndilos son un pequeño grupo de animales primitivos que aparecieron a principios del Carbonífero y que desaparecieron a finales del Pérmico. Aún sin ser tan numerosos ni tan grandes, estos anfibios presentaban una interesante diversidad de formas corporales y adaptaciones. También durante el Carbonífero se fueron diversificando los lisanfibios para dar lugar a los antecesores de los tres grupos de mamíferos que sobreviven en la actualidad: las ranas y sapos, las salamandras y las cecilias. Todos los anfibios utilizan la piel porosa como un órgano respiratorio primario o accesorio. Esta especialización se vio favorecida por el ambiente húmedo del periodo Carbonífero, pero planteaba serios problemas de desecación para la vida terrestre. Los temnospóndilos es un grupo de uno de los posibles candidatos a ser el antepasado de los anfibios modernos. Este es el grupo más diverso de los anfibios primitivos y sobrevivió hasta principios del Cretáceo, hace 120 millones de años. Los temnospóndilos variaban mucho en forma, tamaño y estilo de vida. La mayoría eran depredadores, pero algunos eran terrestres, algunos semiacuáticos y algunos habían vuelto al medio acuoso. Los tres órdenes de anfibios actuales comprenden más de 5.400 especies,
La mayoría de ellos comparten adaptaciones generales para la vida en la Tierra, como el reforzamiento esquelético y una reorganización de las prioridades sensoriales desde el sistema ancestral de la línea lateral hasta los sentidos del olfato y oído. Los anfibios actuales, justamente con los reptiles, las aves y los mamíferos, se encuentran dentro de la superclase Tetrápoda, que significa cuatro patas, el grupo de vertebrados que abandonó el mar para conquistar el medio terrestre. Bueno, y ya con esto termina mi pequeño viaje al pasado para ser continuado por mis compañeros, dando más características sobre los anfibios y conociéndolos un poco más. Muchas gracias por su atención. Bueno, aquí hablaremos un poquito sobre la biología de la especie, la cual incluye la reproducción, la forma, la alimentación y la respiración. Empecemos con la alimentación. Resulta que todos estos animales son carnívoros, ya que su alimentación se basa en artrópodos, lombrices y algunos moluscos. De hecho, hay algunas ranas que sí pueden alimentarse de vegetales, y eso es porque poseen una boca especializada para la fitofagia. La fitofagia es la ingesta de vegetales. Ahora vamos con la forma. En el caso de las ranas y de los sapos, ellas poseen patas traseras alargadas y aunque se sabe que carecen de cola, existe un género que conserva su cola durante su fase adulta. Y bueno, este género se llama Ascaphus. En las salamandras, ellas poseen extremidades del mismo tamaño, su cuerpo es cilíndrico y su cabeza y su cola están bien diferenciadas de su cuerpo. También poseen la piel bastante lisa y muy brillante. Por último, tenemos a las cecilias, que bueno, se caracterizan porque no tienen ninguna extremidad, poseen un cuerpo alargado y muy delgado. También poseen muchas vértebras y costillas y bueno, algunas especies poseen pequeñas escamas en su piel. Sus ojos también son muy pequeños y bueno, de hecho la mayoría de las especies cuando llegan a su fase adulta son ciegas. Ahora continuamos con la reproducción. Resulta que la reproducción de estos animales se da por huevos. Entonces ellos practican fecundación externa y fecundación interna. Bueno, la externa sucede afuera de la madre y la interna sucede en el interior de ella. Entonces, en la fecundación de ranas y sapos es externa. De hecho, siguen un proceso bastante particular, ya que el macho se coloca encima de la hembra, como si lo estuviese abrazando. Y bueno, mientras ella va soltando los óvulos, el macho también va soltando los espermatozoides para así poder fecundarlos. Y bueno, de estos huevos saldrán renacuajos sin patas, con cola y con branquias externas e internas. En la salamandra su fecundación es interna y se da porque el macho deposita como una masa de espermatozoides. Esta masa se llama espermatóforo. Y bueno, la hembra se encarga de recogerlos e insertarlos en su cuerpo a través de su cloaca. Y bueno, una vez dentro de ella es que serán fecundados. Existen dos tipos de salamandras. Están las terrestres y están las acuáticas. En el caso de las terrestres, los huevos van a ser depositados debajo de troncos o en túneles debajo de la tierra, en donde los adultos se van a quedar al lado de estos huevos para brindarles protección hasta que puedan nacer. Mientras que en las acuáticas los huevos van a ser depositados en el agua. Y bueno, de estas van a salir larvas acuáticas con cola y con branquias para que puedan respirar. Y ahora tenemos a las cecilias, que de hecho algunos científicos las consideran ovovivíparas y su fecundación es interna, con diferencia en que el macho sí tiene un órgano copulatorio. Y entonces, como estamos hablando de reproducción de anfibios, es importante que se mencione la metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Bueno, la metamorfosis es la transformación irreversible en donde las larvas, o sea, los renacuajos, pasan a su forma adulta. También es importante mencionar que todos estos procesos de fecundación deben de darse en agua dulce. ¿Por qué? Bueno, porque el agua dulce funciona como una capa amniótica, la cual se encarga de proteger a todos los huevos durante su desarrollo. Por último, tenemos a la respiración. Entonces, los anfibios poseen tres mecanismos de respiración. Está su piel, que es una respiración cutánea. Luego está su boca,
que es una respiración bucal, y por último están los pulmones. En el caso de los anuros, o sea, las ranas y los sapos, predomina la respiración pulmonar, aunque también utilizan la respiración cutánea durante su hibernación. Incluso en condiciones normales, la mayoría del dióxido de carbono que se produce por la respiración se va a través de su piel. En el caso de las salamandras, en su estado larvario acuático poseen branquias con las cuales se produce su respiración. Y bueno, al momento posterior de su metamorfosis es que utilizan los pulmones como primer mecanismo de respiración. Aunque bueno, existen algunas especies acuáticas más evolucionadas que respiran principalmente por los pulmones, y también hay especies terrestres que carecen de ellos. Ahora, en las cecilias, bueno, ellas utilizan las branquias para poder respirar durante su estado larvario. Y cuando ya se convierten en adultos, estas branquias las sustituyen por unos pulmones rudimentarios, ya que bueno, la mayor parte de su proceso respiratorio se da a través de su piel, siendo esta, bueno, una respiración cutánea. Y ya para finalizar, un buen dato es que estos animales son ectotermos. Esto quiere decir que ellos no pueden producir su propio calor interno, por lo que todos estos procesos, tanto metabólicos como reproductivos, tienen que darse en épocas de calor. Yo les vengo a hablar un poco sobre la geografía en Venezuela y su importancia ecológica. Los anfibios tienen una cantidad total de 400 especies en todo el territorio nacional. La clase anfibia se divide en 3 grandes órdenes, los cuales son Anura, referente a las ranas y sapos, Gymnophiona, referente a las cecilias, y por último el género Caudata, referente a las salamandras. Integrantes de los 3 órdenes están presentes en todo el territorio nacional, siendo los estados con más presencia Bolívar, Amazonas, Delta Macuro y Anzoátegui. En este orden, el Distrito Capital, Vargas y Miranda, debido a la cordillera de la costa, también presentan bastante manifiesto de estos hermosos vertebrados. Los anfibios suelen ser llamados indicadores naturales, debido a que son organismos que dependen en mayor proporción que el resto al agua y la humedad del ambiente en el que se encuentran. Cuando el agua de un arroyo, lago o río no está en condiciones óptimas, los primeros en sufrir las consecuencias son los anfibios, debido a la sensibilidad de su piel, la cual utilizan para la absorción de oxígeno. Los anfibios son animales delicados. Parásitos y hongos pueden causar enfermedades graves e incluso acabar con especies enteras. Los anfibios son uno de los mejores indicadores a tomar en cuenta a la hora de estudiar en un medio ambiente sano y saludable. Como ya sabemos, estos animales tienen la capacidad de habitar tanto en agua como en tierra, cualidad que los hizo esparcirse alrededor del mundo y alrededor del globo terráqueo durante su evolución. Pero en estos tiempos de contaminación tan fuertes, esa cualidad es la misma que los pone en riesgo. Su piel altamente funcional, pero delicada, es el órgano más importante de estos animales. Es por esto que el mínimo cambio en los valores del suelo o agua del lugar donde se encuentren sería rápidamente detectado y traerá o no consecuencias a corto, mediano o largo plazo para el individuo o grupo de individuos afectados. En correlación con el ser humano, los anfibios han sido y estado presentes desde los tiempos de las tribus. Los anfibios eran utilizados en rituales debido a sus toxinas como alucinógenos. Algunos sapos poseen en la parte superior de la zona de los hombros 2 glándulas que segregan un líquido viscoso, normalmente blanquecino u opaco, el cual es un método de defensa a la hora de ser atacados. Este líquido, que contiene toxinas, era uno de los psicotrópicos más comunes en los rituales de las tribus autóctonas como los caribes. Transportándonos a un tiempo más moderno, los anfibios han sido de gran ayuda para la humanidad, ya que se utilizan muchísimo para avances científicos y como modelos de prueba. Los anfibios han sido utilizados para la prueba de químicos, así como también para el control de plagas. Son animales importantes en la conservación del medio ambiente. Cabe destacar que las especies de esta familia poseen veneno o toxinas. Únicamente son dañinas para el ser humano si estas mismas entran directamente al torrente sanguíneo, mediante heridas o consumo del mismo animal.